El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Saludos, bienvenidos otra vez a Hablando de Frente, como todos los jueves a las 7:30 de la noche. Recuerden que cuando no nos pueden sintonizar en las pantallas de Next TV, estamos en el canal de YouTube de las redes de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Hoy vamos a tocar un tema que es necesario tocarlo aparte del tema electoral, y es lo que dijo el ex embajador americano John Feely. Pero antes de tocar esas puntuales declaraciones, me enviaron un video y una foto, y yo quiero hacer comentarios sobre esto, porque pienso que tiene que haber un alto sobre esto, porque si bien en algún momento, años atrás, uno veía estos episodios de manera muy aislada, en este momento la verdad es que tengo que decir que en los últimos 2 años, creo, he visto de una manera repetida esto, y parte de esto le voy a, no quisiera usar la palabra culpar, pero voy a decirle que el Ministerio Público pudiera hacer cosas distintas, y también el órgano judicial, y ahora les voy a explicar por qué. Le pido a producción que me pongan primero el video y después la foto de la gente, cómo quedó este agente policial. Esto es un forcejeo que se da entre un miembro de la Policía Nacional, al que han agarrado básicamente a golpes, un conductor o una persona que iba pasando. Pero yo quiero que ustedes terminen al final de cuenta viendo esto. Me lo manda una persona y le dije definitivamente lo comento en mi programa, porque la verdad es que no es la primera unidad. El otro día hubo otra agresión a una unidad que incluso respondió con su arma de fuego, y ahora le pido a producción, si lo tienen, que me pongan la foto de cómo queda este agente policial, para que ustedes vean ya el tipo de agresión. El tipo de agresión, este es como queda la unidad de policía, que entiendo, y por la forma que veo de la imagen que tienen en el chaleco, debe ser del tránsito, es un sargento primero Tenorio. Pero fíjense cuál es el problema que se está dando con esto. El otro día hubo una unidad que fue igualmente afectada, que la golpearon. Y la sanción que se le dio a la persona se le cambió por una multa de $300. Yo creo que ustedes me han visto en este programa lo suficiente defender los derechos humanos y muchas veces hacerle críticas a la Policía Nacional, y normalmente a miembros de la dirección de la Policía Nacional. Pero si hay algo que hay que respetar, apreciar, es la labor de todos estos policías, sobre todo lo que es tropa y la oficialidad media, también la oficialidad alta, pero me refiero a los que están más en la calle el día a día. Yo muchas veces me pongo a pensar lo difícil que es nada más estar bajo ese sol todo el tiempo cuando se está dirigiendo el tránsito. A mí me ponen iba a decir 2 horas, pero es más bien como 2 minutos, 2 minutos bajo ese sol, y hasta ahí va llegando el tema. Y estas personas realmente lo hacen con una vocación. Entonces, en los últimos años, pienso que puede ser auspiciado incluso por las redes, por este tema de compartir las redes. La gente de alguna manera ha entendido que esto es una conducta que es viable. Esto es un delito hacerlo. Pero si el fiscal, y aquí vuelvo al tema de los acuerdos de pena de la fiscalía, yo necesito que el público me entienda a mí lo que es un acuerdo de pena. Un acuerdo de pena es cuando la persona acepta la comisión del hecho punible a cambio de tener una pena un poco menor. Yo acepto que se deben dar reducciones porque se
agarra y se reduce el tiempo de trabajo de la fiscalía, el tiempo de los juzgados, porque la persona de alguna manera está haciendo algún acto de contrición, puede ser porque la persona incluso indemnice de alguna manera, y entiendo que como en todos los países ese tema puede tener un tema de reducción de la pena. Pero la pena tiene una serie de propósitos, y dentro de esos propósitos está el que la pena debe tener un carácter disuasivo, es decir, tiene que mandar el mensaje de eso no se puede hacer, de que es incorrecto que eso se haga. Si yo estoy teniendo de alguna manera que el resultado de estas audiencias, porque la fiscalía quiere salir del caso rápido, entonces lo que la fiscalía hace, dice yo hago un acuerdo de pena que es de tantos años, pero te lo convierto de una vez a multa. Así que te lo voy a convertir a $300 de multa. Yo quisiera que hubiera una reflexión de esto por parte del Ministerio Público principalmente, y digo por parte del Ministerio Público porque tengo que explicarle a las personas. A pesar de que quien aprueba al final el acuerdo de pena es un juez, si el acuerdo está dentro de los mínimos y máximos que permite la ley, el juez, y fue un acuerdo de fiscalía y el acusado con su defensa presente, el juez no puede negarlo, a menos que entienda que hay visos de corrupción, etc. El juez, es decir, el juez tiene una obligación de aceptar ese acuerdo si cumple bajo esos parámetros muy puntuales. Aquí quien tiene que entender es la fiscalía. Si yo tengo un video de la persona que le está pegando al policía, si yo ya tengo los testigos, si yo ya tengo todo lo que tiene que ver con medicina legal, etcétera, es decir, lo tengo a la persona condenada, yo no voy a estar haciendo acuerdos de pena que no me sirvan lo suficiente para mandar un tema de carácter disuasivo. Y esto es así en múltiples delitos, porque yo les tengo que decir, ustedes van a estar viendo muchas veces en los diferentes posts que hace la PGN, la Procuraduría General de la Nación, y ustedes van a estar viendo que se logró de repente condenar por lavado de dinero, por blanqueo de capitales, por narcotráfico incluso. ¿Y qué pasa? Dicen, los condenaron a 5 años. Pero entonces hubo una conversión de eso a trabajo comunitario, hubo una conversión de otra pena menor a días multa. Y en algunos casos, eso es una pena fuerte para ciertos delitos. Es decir, si a usted le agarran y le ponen, porque usted agarró y se agarró en una puñera con un particular, y a usted le van a poner una multa de $5,000, vaya, aunque no sea una pena de ir a prisión, es una pena, como quien dice que usted lo quiere pensar la próxima vez porque ya le costó una vez determinada cantidad de plata. Pero no es lo mismo con la autoridad o quien representa a la autoridad, que es la Policía Nacional. A la Policía Nacional, y esto es un consejo de abogado para el ciudadano que está enfrentándose en un momento dado a la Policía Nacional. Muchas veces, y tengo que decirlo, así como hay muchísimas unidades, y tengo que decir que siento un poco de, yo diría que de mejoramiento en ese sentido, por lo menos las 1 o 2 veces que me ha tocado que me estén parando, ya sea por tema del tránsito en carretera o porque lo paran a uno en un retén de esos a pedir licencia. Normalmente lo que he visto últimamente es un poco más de educación del policía en cuanto a buenas noches, disculpe la licencia por favor, o la cédula, etcétera. No el típico que era mucho antes, que le sonaban así 2 veces el carro, abra el maletero, deme la cédula, tal, porque ese tampoco debe ser la conducta de un policía. El policía que verdaderamente es profesional, que quiere hacer un trabajo ciudadano, que quiere mantener la buena relación policía-ciudadano, va a venir así, va a decir, buenas noches, disculpe, me puede facilitar su licencia, me puede facilitar tal cosa, y listo. Eso debe hacer todavía más fácil. Estoy hablando de lo que puede hacer la Policía Nacional como tal. El ciudadano
si se topa con una unidad que no es como esa? Pues sí, en efecto se puede consignar en video lo que pueda estar ocurriendo con esa unidad. Puede tomar el nombre de esa unidad. Puede buscar los testigos que están ahí para que le sirvan el día de mañana en esa unidad. Le puede presentar un proceso a la unidad. Puede denunciar públicamente a la unidad si desea. Pero nunca, nunca, no es aconsejable por ningún motivo entrar en un debate de insultos con la unidad y muchísimo menos en un debate físico con la unidad. Incluso si usted ve que usted no hizo nada y le dice a la unidad, es que yo a usted me lo voy a llevar, usted debe hacerle la advertencia a la unidad: quiero que sepa que usted está cometiendo una privación ilegal de libertad y que definitivamente pues nosotros procederemos. Pero si usted insiste en llevarme al cuartel, pues lléveme al cuartel, porque estoy seguro que yo de ahí, al final de cuentas, me tomará 2 o 3 horas salir del cuartel. No he hecho absolutamente nada, pero lo que sí es que a usted en un proceso penal y en un proceso disciplinario va a pasar usted años bajo esas circunstancias. Y a lo mejor le cuesta el puesto. Hasta ahí puede llegar una conversación que es lo suficientemente fuerte, pero es una conversación de carácter respetuoso con la unidad. Entrarse a golpes con una unidad, uno, lo va a poner a perder cualquier proceso administrativo que usted haya podido hacer, es decir, disciplinario con la unidad. Dos, lo expone a usted a un proceso penal, no solamente por agredir a un servidor público en sus funciones, sino que si se dan lesiones de carácter permanente o que se den incapacidades ya de cierta cantidad, usted puede terminar con un proceso de lesiones que lo puede llevar años a la cárcel. Y aunque yo soy pro a que se den acuerdos en donde pueden haber penas distintas a la detención, la verdad es que no puedo estar de acuerdo con que sea solamente una multa de $300. Porque eso es decirme a mí, si tú le quieres pegar a ese guardia y tú tienes $1000, le puedes pegar 3 veces. Eso es básicamente el mensaje. Te va a costar $300. Y cuando yo veo que eso lo avala el Ministerio Público a través de un acuerdo, está cometiendo un error y está haciendo que se multipliquen estas conductas. Porque aquí estas conductas que ya se están viendo de manera reiterada, tienen que tener, a mí no me importa que la persona necesariamente vaya a meter años, ese tampoco es el tema. Pero ya cuando la persona siente unos meses o empieza a ver alguna conducta que realmente empiece a mandar un mensaje de esto no es un relajo, la gente dejará de estar haciendo eso con la autoridad. Y vuelvo y reitero, usted puede tener diferencias con un policía, puede afrontarlas respetuosamente, nunca debe llegar a innecesariamente hacer el contacto físico. El único momento, motivo, razón o circunstancia en que usted entra en contacto físico con un miembro de la autoridad policial que a usted, que le toca a usted, es porque él lo empezó a agredir a usted o a su hija o a su esposa sin ningún motivo, o porque la persona está tratando de cometer un delito contra usted, o porque se está tratando de violar a una persona, si sea policía o no. En ese momento pues toca hacer las que tenga que hacer y trate además de hacerlas de la manera más comedida posible. Yo tengo que hacer un llamado porque verdaderamente, vuelvo y digo, es como la 10ª vez que a lo largo de este año que a mí me mandan un mensaje con este tema de unidades policiales. Acabando ese tema, si hay algo que yo quedé, pero con los pelos parados, me duele que los medios tradicionales no le den la dimensión a esto del tamaño que tienen que darle, porque esto es para que realmente Panamá se espeluque con lo que salió del embajador. Y yo le pido que primero me pongan la lámina. Y miren que qué casualidad. Este señor no había hablado la semana pasada, el ex embajador John Feely. Y cuando yo agarro y menciono este nombre, pues este señor resulta ser que por mera casualidad da una entrevista la vez pasada. Y él agarra y dice, fíjense lo que él decía en el 2017, cuando fueron a meter a Wackett en la lista.
Él dice, comprobamos, no he querido usar el video porque el video tenía que ver con otro canal de televisión y les queremos respetar a ellos sus derechos, pero sí quiero la información que salió de esa conferencia de prensa. Conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales, este irresponsable, porque irresponsable es que es, y que además no le tocaba en su cargo como embajador, dijo en el 2017, comprobamos nuestros datos y evidencias con 7 dependencias de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, él le estaba diciendo al mundo, aquí esto, quién sabe, el FBI, la CIA, quien sea, pero nosotros tenemos el NSA, tenemos la confirmación por 7 dependencias y decía, hemos comprobado nuestros datos, hemos comprobado con pruebas, hemos comprobado con evidencia y hemos confirmado que la organización Wackett estaba involucrado en temas de lavado de dinero. Y no solo decía esto, que es lo que cupo en la lámina que me hizo el personal que me asiste, sino que dijo que era de las peores organizaciones vinculadas al narcotráfico. Esto es lo que un embajador de Estados Unidos, que no tiene nada que hacer hablando de los temas de Panamá, ¿verdad?, hizo en una conferencia de prensa que, para mi gusto, debió ser procesado en Panamá por calumnia e injuria para que aprenda que la lengua la tiene que aguantar. En el 2023, es decir, la semana pasada, este señor dice, así como quien, bueno, disculpa pues, el gobierno no pudo acreditar el lavado de dinero de los Wackett. Un juez, y él dice, yo le tengo que creer en mi sistema de justicia, determinó que el gobierno no tenía las pruebas suficientes para determinar la vinculación del grupo Wackett o de manera específica Nidal Wackett con temas de lavado de dinero. Qué bonito hacer una declaración de estas 1, 2, 3, 4, 6 años después y darse cuenta que detrás de esto, no solamente porque es que mucha gente entiende Wackett, afectaron a un empresario, y claro que afectaron a un empresario, afectaron 2 empresarios, afectaron el grupo empresarial. Miren, los que vimos este caso, lo seguimos, porque yo no fui abogado nunca de ese caso. Sabíamos que aquí primero se dio una presión basado en esas declaraciones, basado en lo que decía Estados Unidos, y aquí el señor Wackett decía, ¿dónde está el proceso que me están haciendo en Estados Unidos? Díganme dónde están para por lo menos irme a defender. Y nunca le hicieron el proceso al tío. A Nidal le hicieron el proceso que supuestamente tenían para afectarlo a él. Y es lo que dice. El juez determinó, el juez federal americano determinó que no habían los elementos para vincularlo a un proceso de lavado de dinero. Si no había ni siquiera para vincularlo a eso, ustedes se imaginarán que mucho menos había la información de las 7 dependencias de inteligencia, ni las pruebas, ni las evidencias de que estaba vinculado a la peor organización de narcotráfico casi que del mundo, que fue lo que dijo este señor Philly. A nosotros siempre nos llamó la atención y la dinámica de este embajador, porque no es normal. Y cuando yo les digo que no es normal, es que ustedes tienen que ver que Panamá no es que tiene un embajador de otro país aquí. Ustedes van a ver que Panamá tiene aquí embajadores de España, de Brasil, de Colombia, de Costa Rica, de Guatemala, de México, de China, de todos lados. Y ninguno es tan atrevido como para estar haciendo ese tipo de declaraciones ni para estarle diciendo a Panamá qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Yo quiero que ustedes vean estas segundas declaraciones de este embajador, porque les voy además a explicar el procedimiento, que como la importancia de este tema es cómo se dieron las órdenes de detención en Panamá, las órdenes de traer a una persona y cómo eso pasó, un tamiz que ahora les voy a explicar. Pónganme por favor la siguiente lámina de lo que él dice.
este señor dice, y en el contexto de todos los que escucharon esta entrevista, saben que lo que estoy diciendo aquí es 2000% verdad. Aquí este señor dijo que cuando Juan Carlos Varela le comunicó a él que la razón de la llamada o del chat era para comunicarle que Panamá había establecido relaciones diplomáticas con China continental, él le dijo, pero presidente, mi noticia es algo que habíamos pactado, con su Spanglish hablando, pactado, oigan esa palabra, y se lo está diciendo dentro del contexto que él mismo dice, que es que se establecieron relaciones con China. Pero presidente, si es mi noticia, es algo que habíamos pactado y que yo venía trabajando y colaborando contigo, es decir, Varela, y tu gobierno desde hace rato, y es la detención de Martinelli. Entonces, nosotros tenemos que entender si aquí hubo o no una injerencia de afuera y peticiones, porque ¿qué es lo que se pacta? ¿Qué es lo que puede haber pactado para que dos partes hablen y lleguen a acuerdos? ¿Y tú por qué me vas a estar diciendo, verdad, esto cuando yo te digo lo de China? Cuando yo te digo lo de China, ¿por qué es que tú me vas a hablar que esto es algo que habíamos pactado, el tema de la detención de Ricardo Martinelli? Pero ahora fíjense, cuando Panamá le toca hacer una solicitud para que detengan a alguien en Estados Unidos, no pasa por la embajada de Estados Unidos de aquí. Porque hay dos canales, uno que es de ida de aquí hacia Washington y otro que es de vuelta de Washington hacia Panamá. El que va de Panamá hacia Washington pasa órgano judicial, Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajada de Panamá en Estados Unidos, y esa Embajada de Panamá en Estados Unidos, Departamento de Estado de Estados Unidos, y ellos a su vez, Departamento de Justicia, etcétera, sus canales internos. No pasa por el canal que viene de vuelta, y el canal que viene de vuelta es cuando Estados Unidos quiere mandar una información para Panamá. Eso pasará de la institución que quiere ser en Estados Unidos, pasa al Departamento de Estado de Estados Unidos, el Departamento de Estado se lo pasa a sus embajadores y el embajador se lo pasa entonces a Cancillería aquí en Panamá. Eso es básicamente el estilo del canal que se da. Ahora, ¿cómo se dio esa detención de Ricardo Martinelli? Ustedes recordarán que aquí se cuestionó hasta la saciedad, que aquí no se podía traer a Ricardo Martinelli porque no había sido imputado. ¿Cómo podías pasar a una acusación? Ustedes han visto todos los procesos que aquí se han hecho sobre diputados en la Corte de Panamá, todos y cada uno. Y cada uno de los posibles 50.000 casos o más de sistema penal acusatorio, muchísimos más, que van. Y en ninguno de esos, ni uno solo, me pueden sacar una persona que no haya estado imputada y que haya pasado acusación. No hay una sola persona. Entonces, mi segunda pregunta es que les dije, eso pasa del órgano judicial a la Cancillería hacia allá. ¿Cuál era el supuesto interés de Varela? Si Varela se rasgaba la ropa y se encueraba diciendo que él no tenía nada que ver con los temas de la justicia. Pues el embajador, en su corta declaración, se lo tiró por los cachos, lo echó al agua y le dijo que sí tenía bastante que ver, porque tanto que estaban pactando la detención de Ricardo Martinelli. Ese caso que se arma con un testigo protegido que se fue casualmente hacia allá, hacia Estados Unidos, nombrado como diplomático por Juan Carlos Varela, se cayó las dos veces en Panamá. Y sobre ese tema también venía todo un tema de especialidad en Panamá, firmado por Departamento de Estado,
reconocido por la embajada de nosotros en Panamá, en ese momento el embajador Emanuel González Revilla, que se entrega aquí con el principio de especialidad. Y aquí, dentro del proceso al que supuestamente le quieren dar inicio la próxima semana, aquí en Panamá, todos los procesos que ahora están tratando de hacer en contra de Ricardo Martinelli, todos se conocían desde antes que él viniera a Panamá. Y lo que manda la ley es que si usted sabe que tiene procesos contra Ricardo Martinelli, usted básicamente los anuncia a Estados Unidos y le dice, yo lo estoy extraditando por este delito, por este delito, por este delito, por este, y usted sume 50 si quiere. Pero ¿qué hizo Panamá? Panamá dijo, yo acepto el principio de especialidad y yo lo voy a juzgar por este delito, porque esta gente no sé cómo, pero se daban a robo que ellos iban a lograr condenar a Ricardo Martinelli. Y tengo que decir que el escenario que ellos tenían planteado con un fiscal en la Corte Suprema de Justicia que no gustaba de Ricardo Martinelli y con un juez de garantía que no gustaba de Ricardo Martinelli, que no gustaba es una palabra, que odiaba a Ricardo Martinelli, claramente tenía una desventaja con lo que se estaba planteando. Se acabó el caso Pinchazos una vez y ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor no. Vamos a buscar cómo se anula esto y vamos a hacerlo 2 veces. Y entonces, cuando volvieron a perder ese caso, han tratado de decir, y en esto yo sí quiero que la gente esté muy pendiente de lo que va a estar ocurriendo en los próximos días. Porque lo que está pasando en general en las democracias en Panamá, a nivel latinoamericano e incluso en Estados Unidos, hoy en día están procesando a Trump acá, y yo no sé ni siquiera cómo esa embajadora viene a hablar temas aquí de Panamá, cuando al candidato que está allá le están queriendo hacer un proceso tratando de meterle 140 años, no sé cuántos años le quieren meter a Trump. Pero este escenario ahora pasó en Ecuador. Ayer se determinó lo que es la muerte cruzada en Ecuador, que es básicamente el presidente de Ecuador disolvió el Congreso, la Asamblea, el equivalente a la Asamblea, y ellos tienen que llamar a elecciones dentro de 3 meses, y el presidente va a gobernar por cerca de 6 meses allá por decreto, pero el presidente acortó también su mandato, y a eso se le llama ya, ellos tienen un método que le llaman de muerte cruzada, que es cuando el presidente iba a ser juzgado allá por la Asamblea, él dice, disuelvo aquí la Asamblea y llamo a elecciones de una vez. Es un método que tienen dentro de la Constitución, pero para otras circunstancias, pero como yo no soy abogado en Ecuador, no me voy a meter en eso. Pero lo cierto es que nuevamente temas de justicia se están metiendo dentro de la política. En Brasil, a Lula lo condenaron en primera instancia, lo condenaron en segunda instancia, lo condenaron incluso en casación, lo tuvieron preso 1 año y pico, 2 años. Hoy día es el presidente de Brasil. Grábense eso. Y así, incluso ahora mismo a Correa, que lo tienen condenado en Ecuador, ahora se perfila como el favorito, ahorita mismo para un tema de elecciones en Ecuador. Y de hecho, por eso se causó el tema de disolución del Congreso. Pero nosotros estamos viendo que el uso de la justicia, ¿por qué nosotros decimos que se está usando la justicia? ¿Cuál es la diferencia cuando alguien dice, bueno, cuál es un proceso común versus cuándo es que se está utilizando la justicia? Bueno, vamos a ver. En un proceso común, díganme otro proceso que ustedes conozcan, porque yo les voy a decir que todos son diferentes. Díganme otro proceso que ustedes conozcan, que haya una persona que hayan imputado, que no hayan imputado, perdón, y que haya pasado acusación. Díganme una. Díganme una persona que ustedes conozcan que sale absuelta y le vuelven a hacer el juicio dentro de todos los años que ustedes conocen, dentro de las personas que tengan 80 años, 50 años, 60 años, díganme eso. Díganme dentro de lo que las personas que en su momento dado sufrieron una detención, ¿cuál la Corte Suprema de Justicia le dijo, no, el primer año que tú estabas detenido afuera, ese año no cuenta para la detención? ¿Cuántas personas pasaron por eso? ¿Cuántas personas ustedes han visto que el Tribunal Electoral le dé un fuero penal electoral
y que la Corte Suprema de Justicia levante el fuero penal electoral. Dígame cuántos casos, porque aquí a Rux le dieron fuero penal electoral, a Blandón le dieron fuero penal electoral, a Martín Torrijos le dieron fuero penal electoral, y yo quiero que me digan a cuál, en cuál de esos casos le levantaron la Corte a través de una acción de inconstitucionalidad. Yo quiero que me digan en qué caso, teniendo fuero penal electoral, una juez, Valoisa Martínez, se atreve tan siquiera a abrir el juicio. Abrir el juicio. Quiero que me mencionen, y tienen toda la oportunidad de hacerlo, los que detestan a Ricardo Martinelli, en vez de decirnos que si es que nosotros estamos peleando un principio de especialidad que no existe, yo quiero que me digan a mí qué otra persona en Panamá ha venido a una extradición basado en un delito y a pesar de que todos los demás procesos estaban abiertos hace años en Panamá y no habían vinculado a Ricardo Martinelli, que me digan a quién se le violó el principio de especialidad. Y yo les voy a también a contestar. Dígame cuándo de eso ha pasado con una persona que esté tan activo y tan alto en la preferencia electoral como lo es Ricardo Martinelli. Este poco de señales que se combinan con juzgados que se toman en otros procesos, y aquí los vamos a ir sacando porque esto va a ser moledora por parte de ellos, moledora por parte de nosotros. Ellos tienen que me traigan procesos que yo les voy a demostrar magistrado por magistrado. Magistrado Mata, el magistrado Secundino Mendieta y el magistrado Jo. Les voy a traer proceso por proceso. ¿Cuánto ellos han demorado en resolver pruebas en segunda instancia y cuántas veces me han sacado un tema de apelación de pruebas en menos de 10 días? ¿Cuántas veces y cómo ellos han hecho eso? Les voy a decir aquí de cuándo se ha fallado un tema de inconstitucionalidad que se presentan de María Eugenia López, y el primer día se hace el reparto, se lleva al procurador y el procurador contesta. Entonces, cuando nosotros agarramos, díganme más, díganme un caso que ustedes conozcan, uno, no pido dos, un caso que ustedes conozcan, que cuando la persona va a los juicios o a sus audiencias, se ponen todas televisivas cuando ellos sienten que van a tener un show a favor y tratan de quitarlas, como fue en el caso Pinchazo, cuando sienten que el escenario no les va a hacer a favor. Entonces, cuando ellos no tenían que presentar pruebas, agarraban y las audiencias con Mejía, con Harry Díaz, con todo esto eran muy mediáticas. Cuando íbamos a debatir las pruebas adentro, no eran mediáticos. Teníamos que esperar lo que la defensa podía sacar por YouTube, compartir por redes sociales, y además los medios de comunicación que no gustan de Ricardo Martinelli por el conflicto de intereses que hay, pues en otras ocasiones ellos hubieran visto esos videos de las audiencias y lo hubieran publicado 150,000 veces, pero ahora calladitos, no los publican ni por la mona, publican los que están en YouTube, los contrainterrogatorios. Pero díganme un caso, uno, que ustedes hayan visto que el juicio sea así en televisión. Pónganlo. No lo hay. ¿Y saben por qué no lo hay? Porque la justicia para Ricardo Martinelli es distinta. ¿Y por qué es distinta? Y ya nosotros oímos, uno oye comentarios de lo que tratan de decir y dicen, no, ya sabemos que él va a poder correr, ya sabemos que va a poder llegar al final, ya sabemos que no lo vamos a poder impedir, pero hay que mancharlo. Y eso es todo lo que están tratando de hacer con todas estas actuaciones ilegales. Pero yo sí les voy a decir a todas las personas que están detrás de esto y que están desde el órgano ejecutivo, están haciendo un trabajo, desde la parte empresarial están haciendo el trabajo y también muchas personas en el órgano judicial. Sepan, señores, que esta tortilla se voltea en 11 meses exactos y cuidado menos. Y que por lo menos lo que soy yo, sé agarrar y buscar las responsabilidades de cada quien y sé que se hagan las investigaciones. Y yo sí soy un consciente que cuando aquí las personas sienten que ya les va llegando la ley encima, aquí muchos van a empezar a hablar qué es lo que pasaba allá adentro.
Y sí les quiero decir que así como les estoy demostrando que este caso es distinto para todos los efectos prácticos que lo han hecho, va a llegar un momento en donde la gente va a decir, como pasó en otros países, como pasó con Lula, en donde la gente le va a decir, ustedes tres no me van a quitar el derecho a voto que tenemos 3 millones de panameños. Así que si tenemos que vernos en las calles, si tenemos que vernos en protesta, ahí vamos a estar. La recomendación, quieren hacer un proceso limpio y tener un país sano, tranquilo, sin enfrentamientos, dejen que las cosas fluyan dentro de los canales de justicia que deben darse y las que son del proceso electoral aparte. No traten de mezclarlas, no traten de incidir en la mitad de un proceso electoral y por supuesto, respeten el debido proceso, porque yo les juro que en 10 meses las personas que más van a estar rogando que se respete el debido proceso son los que hoy se ponen como perseguidores, pero que clarísimo es ese dicho que dice que los carniceros de hoy serán las reses del mañana. Con eso los veo hasta el próximo jueves aquí Hablando de Frente.